más realizador de cosas, más ordenado, que puedan realmente impulsar al país en la agricultura, que gran parte de la agricultura está abandonada, menos la agricultura de las grandes empresas, de las transnacionales, esa sí funciona, pero la de los campesinos, pues ellos ya casi ni campesinos hay, ya todos se están yendo a Estados Unidos, a Canadá, a otros lados y a otras actividades aquí. Entonces, eso no puede ser. Tiene que reordenarse la economía, el campo es lo único real, productivo, es la comida de los mexicanos, que ya aquí no se produce. La comida de los mexicanos la importamos, maíz, frijol, arroz, el trigo, todo se importa. Se tiene que reordenar la agricultura mexicana, se tiene que reordenar la industria, que también está atrasada. Algunos sectores están bien, de la automotriz y otros, pero hay otros que no, han desaparecido muchas industrias. Los servicios, o sea, la actividad terciaria también se la tiene que revisar y darle mucho impulso al comercio y a otras actividades de servicios públicos y servicios privados. Es necesario. La aviación, cómo se ha descuidado, qué pasó con la Mexicana de Aviación, una gran tragedia para mucha gente y para el país. Era una gran empresa que ya prácticamente no existe, y bueno, tantos años perdidos, tanta inversión, tanta tecnología, la adaptación de pilotos y azafatas y todo eso se ha perdido. Ha sido una gran desgracia para el turismo, la pérdida de la Mexicana de Aviación. Entonces todo eso se tiene que rehacer, se tiene que recomponer, se tiene que planificar. Sí se puede, como dicen en el fútbol nuestra juventud, sí se puede, sí puede hacerse eso. México es un gran país, merece un gran futuro. Todos los mexicanos somos muy trabajadores, contra lo que se diga, son puras entelequias, mentiras, mitos de que el mexicano no, que esto, no es cierto. El mexicano es trabajador, tanto así que da su vida por ir a trabajar a los Estados Unidos o a Canadá, cruzan el gobierno en su vida, se la pasan en eso, quieren trabajar los mexicanos, que se les dé empleo aquí. Entonces, eso es lo importante, eso hay que decirles a los 7 precandidatos, que se enfoquen a una tarea verdadera, que no solamente piensen en ellos, en su equipo, en pequeños intereses, pequeños o grandes negocios, de que todo el mundo habla. No, señores, que den ahora sí su talento por México. Y qué bueno que está incluida una mujer, y hay 6 varones de lo mejor ahí, todos muy preparados, así que esperemos que venga una nueva etapa para nuestro país. Con permiso y hasta luego. Muchas gracias por haberme escuchado.